Y esta noche tengo el privilegio de poder compartir por unos minutos la palabra del Señor, y quiero hacerlo con honra a esta casa, a nuestros pastores, y dándole gloria y honra al Señor. Amén. En los últimos servicios hemos escuchado, por ejemplo, al pastor Jorge decirnos: tengan cuidado, ¿verdad? Y cuando lo escuchaba yo decía: híjole, qué necesario es para nosotros que alguien nos diga esas palabras. Ten cuidado, que estemos alertas, que no bajemos la guardia, que simplemente mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús. Y cuando yo lo escuchaba, no lo he platicado con él, pero cuando yo lo escuchaba decir todas estas palabras y las advertencias y todo, decía yo: híjole, pues ya pasé por una, ya pasé por otra. Y en mi mente resonaban palabras que jóvenes de mi generación escuchábamos muy seguido. Muchachos, si no es una es otra, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Cuántos escucharon eso? Si no es una es otra contigo. Y le puse por título al mensaje esta noche: si no es una es otra. Porque el Señor me lleva a seguir meditando acerca de estas palabras y advertencias que están en su palabra para todos nosotros. Le voy a pedir que abra su Biblia conmigo en el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Vamos a empezar con esta escritura y le voy a pedir que se quede conmigo por unos 25, 30 minutos para poder juntos agarrar la luz de la palabra para nuestras vidas. Mire, en este capítulo, Deuteronomio capítulo 11, está lleno de promesas para nosotros, pero también está lleno de advertencias. Pero hay una en particular que el Señor nos habla, y es que pongamos atención de asegurarnos obedecer los mandamientos que Él nos da. Amén. Mire, yo sé que es difícil a veces el pensar, porque hay una línea muy delgada en la vida del creyente acerca de la voluntad de hacer la palabra de Dios y el pensar que tenemos que hacerla. ¿Sí me sigue? Hay una línea sumamente delgada y podemos perder el enfoque y podemos perder el corazón recto delante de Dios cuando algo ya nos aqueja, cuando algo ya nos pesa, cuando algo ya nos duele. Hay cosas que podemos hacer que casi podemos decir en automático lo hacemos y no nos duele, no nos puede, no nos pesa. Pero hay otras que nos dan aquí, mire, en el punto suave, ¿no? En la del juicio, como decimos algunos, que caray, espérame, ahí no te metas, ¿verdad? Y es difícil para nosotros como creyentes que la misma palabra de Dios nos lleve la atención y su enfoque a cosas muy en particular. Por ejemplo, dice, miren, en el verso 8 del capítulo 11 del libro de Deuteronomio: por lo tanto, asegúrate de obedecer. Ya con la palabra obedecer, dejamos los rayones, porque nos cuesta en nuestra naturaleza obedecer. ¿Sí o no? Desde niños es a lo que siempre papá y mamá nos estaba llevando. Y tienes que obedecerme y debes hacer esto y escúchame bien lo que te estoy diciendo. Y de repente se colaba esa frase, ¿verdad? Si no es una es otra contigo, muchacho. Y todo esto estaba en el ambiente de el tener que obedecer. Y la palabra nos está hablando: asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Y desde este versículo el Señor nos abre un panorama que no solamente nos está demandando obediencia, nos está pidiendo que seamos obedientes, porque hay algo que nos quiere entregar. Hay algo que Él nos quiere dar en posesión nuestra. Y eso pues a nadie le duele, ¿verdad? Cuando alguien viene y te dice: manito, te voy a dar esto, y pues gloria a Dios, venga tu reino, ¿va? Pero cuando nos demandan algo, y sobre todo obediencia por la propia naturaleza del hombre, ya dejamos los rayones. ¿Y por qué me está pidiendo esto? ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué no simplemente me lo da y punto? Esa es nuestra naturaleza. Pero Dios no es así.
Dios no es como nosotros, sin embargo es nuestra meta ser como Él. Y dice, si obedeces, verso 9, otra vez la obediencia. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra donde fluyen la leche y la miel. En lo particular yo me quedaría con la pura miel porque no me llevo muy bien con la leche, ¿verdad? Pero esto es simbólico de decir hay abundancia, hay bendición, hay lo que tú necesitas, hay lo que Dios ha preparado de antemano para que tú goces de ello. Luego dice en el verso 12, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Fíjate lo que está diciendo la palabra. Esta tierra que Él nos ha prometido, que nos va a llevar a poseer, que ya nos ha entregado y que estamos en el camino para llegar a ella. El Señor mismo nos está diciendo que Él es el que cuida esa tierra. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Hemos pasado últimamente de unos calores bien buenos, allá a sacar y desapolillar las cobijas y las chamarras y correr, ¿verdad? Atender lavanderías han estado bendecidas en últimos días, ¿verdad? Porque hay que sacar las cobijas, hay que sacar las chamarras, los suéteres. ¿Por qué? Porque el tiempo, la temporada, la época del año ya es otra. Y la promesa de Dios en su palabra es que Él cuida la tierra que nos pertenece en cada época del año. Eso quiere decir que no le va a pasar absolutamente nada a esa tierra y seguirá siendo lo que Él ha prometido que será. Verso 13, otra vez, si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación. Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él siempre va a cuidar de nosotros y de lo que nos ha entregado. Las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Verso 16, pero ten cuidado. Una advertencia más del Señor. El Señor nos está diciendo, hey, abre los ojos, mantente alerta, estate atento a lo que va a pasar delante de ti. Dice, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? De cómo Jesús le explicó que es esa semilla de la palabra la que cae primero al lado del camino, luego entre las piedras, luego entre los espinos y al último en la mejor tierra, en el corazón. Esto es parte de lo que nos hablaba también Jesús en esa parábola. Tengamos cuidado de cómo tratamos nosotros la semilla, y es donde nosotros la sembramos, donde permitimos nosotros que la palabra de Dios caiga en nosotros. Que tengamos cuidado de no alejarnos, que tengamos cuidado de no apartarnos de nuestro Dios. Y eso sucede cuando, por ejemplo, en la misma parábola decía, aquellos que reciben la palabra son bendecidos, pero luego dicen, ya no necesito a Dios. Ya me está yendo bien. Vámonos un día, ¿verdad?, de vacaciones. Vámonos un día de fin de semana. Y no pasa absolutamente nada. Pero sí es cierto, no pasa nada si un fin de semana te va. Sin embargo, cuando ese fin de semana se convierte en 2, es bien fácil que se conviertan en 3, en 4, en 5. Y ya estás bien lejos luego de la palabra y de la iglesia y de las reuniones y de venir a congregarte con tus hermanos en Cristo. Eso es de lo que nos está diciendo la palabra. No dejes que tu corazón sea engañado. Debemos de tener cuidado de que nada nos distraiga de la palabra y de los mandatos que el Señor nos ha dado, de esas promesas, de esas escrituras que el Señor ha hecho provisión para que tú y yo caminemos en ellas. Amén. Están muy callados, pero bueno, es el frío, yo creo, Pastor Jorge. Verso 17, si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, pero no quiero entrar en eso. Por lo tanto, verso 18, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. El Señor nos está llevando de un paso hacia otro. El Señor en este capítulo nos está mostrando una senda que podemos
seguir. Pero mira, al final de todo está en ti y en mí. Ponle la imagen que hiciste, Perlita, por favor. Si no es una, es otra. Si no vamos para un lado, vamos para el otro. En la vida, mi hermano, mi hermana, vamos a enfrentar decisiones que son bien prácticas. ¿Es un sí o es un no? Un sí o un no. Aquí en esta imagen vemos solamente dos rutas. Ya no hay una tercera ruta. Ya no hay otro lugar hacia dónde ir. Pero nosotros tercos queremos a fuerzas hacer otro y quedarnos en medio. La palabra es clara, dice la palabra el Señor que debemos ser fríos o calientes, que no nos quedemos en medio, porque al tibio lo vomita el Señor. Y eso es una cosa que no nos gusta poner atención. Eso es algo que lo leemos y nada más le damos vuelta a la página buscando lo que nos hace bien, lo que nos apapacha el alma, lo que nos da la palmadita aquí atrás para querer seguir adelante. Pero es necesario que la palabra nos indique por dónde necesitamos caminar. Amén. Y sigue diciendo todavía, y esto me encanta: átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. ¿De qué se refiere? ¿A qué se refiere estas palabras que te doy? A las instrucciones que el Señor nos da. Quiere decir que no las olvides, que las tengas siempre presentes, que las tengas al alcance de tu mano. No quiere decir que vayas con la Biblia para todos lados, ¿verdad? Hay quien va así, ¿verdad? Tú ya has visto gente que anda así en la calle. No se refiere precisamente a eso. Se refiere a que las traigamos en el corazón. En el libro de Romanos dice: el mensaje está muy cerca de ti, está en tu corazón y en tu boca, ¿sí? Y es lo que nos está enseñando la palabra, que las llevemos atadas a la mano. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas, que constantemente estemos pensando en las promesas y también en los mandatos que el Señor nos ha entregado. Y lo que sigue me encanta: enséñalas a tus hijos. Enséñalas a tus hijos. Pero esto me hace pensar en algo. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestras generaciones algo que no sabemos? Papá y mamá, yo sé, incluso de jóvenes, que alguna vez me dijeron: es que mi mamá está todo el tiempo muele y muele que lea la Biblia y que lea la Biblia y que lea la Biblia. Y no se terminó ahí. Y me dijo: pero yo nunca la veo que la lea ella. Ouch. ¿Sí me explico? Papá y mamá son el primer ejemplo de los hijos en la casa. Y se me quiere cortar la voz porque yo me acuerdo de mi mamá. Que mi mamá en realidad sí nos enseñaba con el ejemplo. Mi mamá fue una de esas personas que tuvo su Biblia por más de 20 años. Una Biblia. Una sola Biblia por más de 20 años. Ya las pobres hojas se zafaban, ¿verdad? Ya estaba la pasta bien cuarteada. Pero mi mamá sí usaba la palabra. Y la Biblia es clara a decir aquí: enséñales a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ay, pues qué fanáticos. No nos equivoquemos. Eso no es fanatismo. Eso es ser un discípulo de Jesús. Eso es ser un hijo de Dios. ¿Cuántas veces no escuchamos historias de los niños en las escuelas, verdad? Sobre todo en los jardines de niños, en las primarias, donde se peleaban: mi papá es más fuerte que el tuyo. Y luego el papá resultaba ser Batman y el otro resultaba ser Superman. Pero siempre era una guerra de qué papá era el más fuerte, ¿sí o no? Y pues siempre tenía que ganar el papá de uno. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con papá? ¿Por qué no decimos: pues Dios es más fuerte que el tuyo? Mi Dios. Tienes todas las de ganar cuando confiesas eso, porque Él es el Dios todopoderoso. Él sí puede hacer todas las cosas posibles. Amén. Eso pasa cuando tenemos esta comunión con Dios, pero es la que tanto nos cuesta por los afanes de la vida y del día a día.
Verso 20, escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. ¿Quieres saber por qué no te ha estado yendo como tanto deseas? Aquí está la clave. Tu enfoque no está en el Señor. Mi enfoque no está en el Señor. Y es cuando las cosas empiezan a no marchar como tú y yo deseamos que marchen. A que no vayan las cosas como tú y yo tanto deseamos que vayan y que tengamos éxito en lo que hacemos. Y hasta ahorita está bien padre, ¿verdad? Háblale a tus hijos del Señor. Platiquen cuando están juntos en la casa, cuando andan fuera también, en todo tiempo, cuando se acuesten, cuando se levanten. Y está bien padre, pero verso 22 otra vez. Asegúrate de obedecer. Híjole, ahí vas otra vez. Ahí vas otra vez, Señor. Yo no sé, pero cuando el Señor es tan incisivo e insistente en algo en particular, eso es un foco de alerta para que tú y yo pongamos atención. Es un foco rojo que se prende para llamar nuestra atención. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Demuéstrale amor al Señor tu Dios andando en sus caminos y aferrándote a Él. Es bien bonito cuando levantamos las manos y le decimos: Señor, yo te amo. Pero si entre los matrimonios se nos enseña que el amor se demuestra, Dios es una muestra de amor hacia nosotros todo el tiempo. Dios no solamente en su palabra nos dice te amo, también con sus actos, sus acciones, lo que Él hace por nosotros nos demuestra su amor. Y aquí el escritor nos está diciendo: demuéstrale a Dios que lo amas, andando en sus caminos, aferrándote a Él. Pablo le dijo al joven Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. En la traducción en el inglés dice hold on, aférrate, agárrate fuerte a la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna sino el Señor Jesucristo? Amén. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Y esto nos encanta ver. Esto nos encanta. Y más cuando por ahí andamos queriendo, ¿verdad?, comprar un terrenito o tener alguna otra propiedad. Y volvemos a la palabra. Y si nos agarramos de la palabra y oramos y hasta le damos vueltas a los terrenos, ¿verdad? Y ponemos toda nuestra fe en eso. Eso sí está padre. Pero cuando nos dicen obedece, es que si no es una, es otra. No hay de vuelta atrás. Es un sí o es un no. Amén. Dice: recibirás donde quiera que vayas, verso 25, en la tierra. Nadie podrá hacerte frente. Esa también es de mis favoritas, ¿verdad? Y lo checo y lo recuerdo y lo oro, lo declaro y lo confieso. Donde quiera que vaya, nadie me va a poder hacer frente. Porque el Señor va delante de mí abriendo camino. Porque Él es el que hace camino donde no hay camino. Y seguimos declarando y confesando la palabra. Verso 26, y me voy a estacionar 2-3 minutos aquí. Escucha bien, dice el escritor. Hoy te dan a elegir entre una bendición y una maldición. Escucha bien. Si no es una, es otra. Vas a elegir, vas a decidir con esa capacidad que Dios nos dio y esa libertad de tomar decisiones. Ese libre albedrío famoso, ¿verdad? Dios nos dio esa libertad y capacidad, confiando en que sabremos tomar buenas decisiones. Y yo no sé de ti, pero toda nuestra vida en eso se basa, en decisiones. Suena la alarma y decides levantarte, o los otros 5 minutos que se convierten en 40, ¿verdad? Te ganó el sueño y media hora más te levantas como resorte porque ya se te hizo tarde. Tomaste una decisión que afectó no tu pasado, está afectando tu presente y lo que está por venir delante de ti. Es por eso, iglesia, que a través de la palabra nosotros obtenemos luz para saber tomar buenas
decisiones. Porque las vamos a tomar de una u otra manera. Sean buenas o sean malas, las vamos a tomar. Y hasta ahorita, antes de decirme la escritura, escucha bien. O vas a recibir una bendición o vas a optar por una maldición. Ya me dijo varias veces, asegúrate de obedecer. Eso me dice a mí que cuando tú y yo prestamos atención a los mandatos que el Señor nos entregó en su palabra, entonces es cuando tú y yo vamos a saber tomar buenas decisiones. Nuestro país y el mundo entero también se rige por eso, por decisiones. El próximo año tenemos decisiones importantes. Guardemos los mandamientos del Señor para que podamos tomar decisiones buenas. Aquí me enseñaron a tomar buenas decisiones sobre temas importantes de mi vida. Yo no he gastado mis días en la iglesia. He invertido mi vida en aprender lo que la palabra de Dios dice. Es una diferencia muy abismal entre gastar e invertir. Porque lo que gastas no regresa. Lo que inviertes, por lo regular, regresa multiplicado y con intereses. Y así es nuestro Dios. Ese es el corazón de nuestro Dios. Que nosotros tenemos decisiones que a lo largo de nuestra vida y en el futuro próximo y lejano incluso, tengamos bendiciones aseguradas para nosotros. Ve, muchas veces la gente se queda con el asegúrate de obedecer y fíjate que obedezcas y no continúa, pero cuando nos dice esas cosas también nos dijo, y lo leímos ahorita, que la planta que nuestro pie, el lugar donde pisara la planta de nuestra pie será nuestro, que Él va a cuidar la tierra que nos ha dado, y con cada una de las promesas así es Dios. Lo único que nos pide es que lo obedezcamos. No es tan difícil, no es tan complejo. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Ve, es bien fácil, o es una o es otra. Con Dios las cosas no son complicadas. A Dios le dices sí o le dices no. No hay nada como decirle, pues espérame tantito, ¿verdad? O hoy sí, mañana no, y luego regreso al sí, y 3, 4 días no. No, con Dios no es así. O con Dios le obedecemos o no le obedecemos. A Dios lo aceptamos o no lo aceptamos. Así es la cosa con Dios. Es bien sencilla. Nosotros la hemos complicado. Amén. El verso 31 dice, estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. Una vez que la tomes y estés viviendo en ella, asegúrate de obedecer todos los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Ve, no se acaba cuando tú y yo poseemos la tierra, pero cuando tú y yo la poseemos y nos aseguramos de obedecer, ya viviendo en esa tierra y en las promesas que Dios nos da, ¿y qué crees que va a suceder? Él va a seguir bendiciéndonos, Él va a seguir cuidándonos, Él va a seguir guardándonos. Deuteronomio capítulo 30, versos 15 en adelante. Ahora escucha, en este día, dice otra vez el Señor, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos. Otra vez te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos. Decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estés a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Ve, las promesas de Dios en nuestra vida se van a cumplir sí o sí. Lo que Dios cumple, Él lo promete. Y si Él te dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir.
Pero ¿qué va a pasar cuando tu vida sea bendecida? Cuando mi vida sea bendecida. Aquí está claro. Si no guardamos las ordenanzas y los mandatos del Señor, no lo vamos a disfrutar. Bien sencillo. No vamos a poder disfrutar esa vida, esas bendiciones, esa tierra que el Señor nos ha entregado. Puedes elegir hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Verso 19. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Bien claro lo dice la Escritura. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. De vuelta, debemos de tener cuidado, porque son nuestras decisiones, iglesia, lo que nosotros decidimos, las que van marcando el rumbo de nuestra vida. Y Dios sabía eso al crearnos. A Él nada lo toma por sorpresa. Él sabía incluso qué decisiones íbamos a tomar y aún así nos permite hacerlo, pues nos dio la libertad a través del libre albedrío de llevar a cabo eso. Pero ¿a qué decisiones nos enfrentamos? Nos enfrentamos a toda clase de decisiones, pero puse 4 o 5 puntos rápido ahorita para que podamos entender que Dios realmente quiere que seamos bendecidos y que tengamos cuidado de tomar buenas decisiones. La primera decisión a la que nos enfrentamos en la vida es a creer o no creer. Bien sencillo. ¿Tú crees o no crees que Dios es real? ¿Que Dios que es todopoderoso? ¿Que es el Dios que obra milagros? ¿Que es el Dios que te ama, que entregó a su Hijo Jesús por ti? ¿Lo crees o simplemente no lo crees? ¿Crees en su amor, en su poder, en sus promesas? ¿O de plano no? En nosotros está si creemos o no su palabra. Pero sabes una cosa, iglesia, después de probarlo te puedo decir que es mejor creer. Mucho mejor creer. Marcos 9:23 dice: porque al que cree todo le es posible. Incluso poder salir de la deuda que tengo, incluso poder salir de esa deuda. Si tú puedes creer y obedeces los mandatos que el Señor te da y sigues las instrucciones en su palabra de cómo salir de todos esos agujeros, vas a salir. Así de simple, así de sencillo. Lo que más cuesta es doblar el ego y el orgullo. ¿Por qué? Pues que mi papá me enseñó a trabajar, porque mi abuelo lo enseñó a trabajar, porque así es como se hacen las cosas en la familia. Sí, hermano, hermana, en tu familia, en la familia del Señor se hace lo que papá dice. En la familia de Dios se hace lo que Dios dice. Y nos cuesta creer o no creer. Pero te aconsejo y te recomiendo que creas. Punto número 2, obedecer o no obedecer. Bien sencillo. ¿Lo haces o no lo haces? Y esto me recuerda de una vez que el pastor Babi nos contaba una historia. Que una vez el Señor le habló a su corazón y le dijo: mándale un cheque con $100 a tal persona. Y fue ahí al correo y escribió el cheque y dijo: hijo de su Señor, bueno, pues le voy a mandar 50. ¿Se acuerdan de esa historia? Mandó $50. Cuando envió ese cheque, regresó y el Señor le habló y le dijo: yo no te dije que mandaras 50, te dije que mandaras 100. Y el pastor ahí en su oficina en Brownsville pues escribió otro cheque por 50. Y cuando lo iba a mandar, le volvió a hablar el Señor. Le dijo: no, yo te dije que $100. Por eso, Señor, tú inventaste las matemáticas. 50 más 50, ¿cuántos son? Le dijo: no, yo te dije 100. Y tuvo que escribir un cheque por $100. Ve, a eso es a lo que yo me refiero. Que no podemos crear otro camino al que Dios nos está trazando. Si Dios dice algo, es por ahí y punto.
No hay desviaciones, no hay atajos, no hay manera de llegar a la tierra que Dios nos ha prometido, a menos que vayamos por el camino que Él ya ha trazado. El hombre se ha hecho especialista en tratar de decirle a Dios cómo hacer las cosas, en qué creer. Se han inventado religiones para aventar para arriba, con la excusa y la justificación que todas llevan al mismo Dios. No es cierto. No nos podemos engañar. No todas llevan al mismo Dios. No todas llevan a nuestro Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso es que te digo, si no es una, es otra. Con Dios es un sí o es un no. ¿Sí me sigues? Obedecer o no obedecer. En Salmo 106, 25 dice: en cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor. Ve, en la Biblia no solamente hay historias donde las personas obedecieron al Dios y a Dios y las bendiciones y el mundo color de rosa sucedió. No, hay también gente que dijo: no, yo no quiero. Y me encanta esa palabra, rezongaron. Somos rezongones muchas veces. No, es que yo no quiero de esa manera. No, a mí no me gusta así. No, yo no quiero ir por ese lado. Esta ruta también nos lleva. Los que han usado los mapas ahora, van en los teléfonos, te marcan como 2, 3 rutas. Y hasta te dice cuál es más rápido que otra y con cuántos minutos te tardas más para llegar por la otra ruta. Somos especialistas en eso. Sin embargo, cuando Dios dice es por aquí, pues dale por ahí. Sí, Señor, yo te voy a obedecer. ¿Por qué? Exactamente, Él sabe. Él sabe. Aunque no sea la más directa o la más rápida, es la más segura y la que mejor nos conviene. Amén. Marcos 16, 15. El mandato de Dios es simple: vayan, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ves? Una u otra. Pero a nosotros nos toca ir o no ir. El mandato es vayan. Nuestra decisión es ir o no ir. Así es sencillo. Pero cuando vas, y las bendiciones de Dios llueven. Las bendiciones de Dios llueven. Amén. Y aquí uno de los talones de Aquiles de todo creyente, y es de todos: el dar o no dar. Ouch. Silencio que se hizo. Acabaron algunas sonrisas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando somos obedientes a Dios en dar nuestros diezmos y ofrenda, no hay de otra más que, mira, las ventanas de los cielos se abran y te llueven bendiciones para que sobre y abunde en tu vida. Esta semana pasada Brenda y yo tuvimos la oportunidad de hacer un viaje. Después de varios años que no habíamos tomado ese tiempo para poder salir y nada más distraernos, no ir a predicar a otro lado, ¿no? Nada más ir como pareja y disfrutar un tiempo juntos, ¿verdad? Y en una de las tiendas a las que pudimos ir, llegamos y en el estacionamiento había una señora sosteniendo un letrero que pedía ayuda para un viaje que tenía que hacer, pero no estaba sola la señora, estaba un niño, algunos 9, 10 años, con un violín de esos eléctricos, muy moderno el violín. Y entramos a una tienda, salimos y Brenda me dice: ten, dale esto. ¿Dar o no dar? Y agarro el billete que me da mi esposa, voy y se lo doy. Y le digo, y la señora súper contenta y agradecida. Casi no hablaba inglés, yo creo que eran de allá por Arabia o no sé por dónde, porque o hindús, no sé de qué lugar eran. Pero eran muy notorios sus rasgos, ¿no? De aquel lugar del mundo. El niño era un poco más fluido en su inglés y le pregunto: ¿a dónde vas? Me dice: voy a Chicago. Y yo creo que alguna, no sé si competencia o ir a tocar allá, ¿verdad? Era dinero para sus gastos que pedían. Y le dimos ese dinero. Le dije que Dios los bendiga y pues estuvo hasta cierto punto normal. ¿Sí? Entramos a la tienda, después nos fuimos a otro lugar a donde nos íbamos a quedar. Llegamos a otra tienda y cuando salimos íbamos hacia nuestra camioneta y en el suelo había dinero tirado.
vénganos tu reino, ¿va? ¿Dar o no dar? Pero cuando tú das, el Señor no se tarda para mostrarte que Él es el que está cuidando de ti. ¿Sí me sigues? Dar o no dar, es bien sencillo, es tu decisión. Y la palabra nos enseña que Dios ama al que da con alegría. La palabra nos enseña que si sembramos, recibiremos cosechas. La palabra nos enseña que Él va a multiplicar esas semillas que nosotros sembramos. Pero hay una historia en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, y me apuro que se me está yendo el tiempo, ya me lo acabamos. Está el rey David hablando aquí y está emocionado porque están a punto, Salomón su hijo, de empezar a construir el templo para el Señor. Y está diciendo en los primeros versos: pues ya hemos juntado tanto oro, tanta plata, tanto hierro, tanta madera, tantas piedras preciosas para construir el templo. Pero me deja asombrado que después el rey David empieza a hablar. Y dice en el verso 3, capítulo 29, verso 3 en adelante: ahora, dice, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros. ¿Dar o no dar? Es una decisión. Ya habían juntado lo que se necesitaba para construir. Ya estaba todo reunido. Pero por el amor de David, la devoción de David hacia ese templo que estaba en su corazón, que él amaba porque ese lugar era donde el Señor habitaría para la gente, entrego mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas de plata refinada para cubrir las paredes de los edificios, y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, pregunta el rey David: ¿quién de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Ay, pastor, ya recogieron la ofrenda. Se trata de dar o no dar. Es tu decisión. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Es entre tú y Dios. Pero estamos viendo el ejemplo de alguien. Ay, pues si era el rey David, tenía todo, pero era suyo. No se lo quitó a nadie. Era de su propiedad. ¿Quién de ustedes seguirá mi ejemplo? No le dijo: ¿quién de ustedes va a donar? ¿Quién de ustedes va a ofrendar? ¿Quién seguirá mi ejemplo? Y hoy darán ofrendas al Señor. Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron. Chécate bien lo que dice: voluntariamente. ¿Por qué? No, pues es que el rey dijo quién se iba a unir a él. No, dice voluntariamente. Si no, nada más hubiera dicho el escritor: todos ofrecieron, todos ofrendaron. Pero ve, esa es la diferencia en el corazón de un hombre y una mujer que está agradecido con Dios. Esa es la diferencia del corazón de un hombre y una mujer que puede decir: Señor, yo llegué, como dice el pastor Jorge, con la cobija o sin cobija ya en rastra, pero aquí yo he sido bendecido. Pero aquí el Señor se ha mostrado fiel a mí. Pero aquí el Señor me ha mostrado su amor. Aquí el Señor ha abierto bendiciones de par en par para mi vida y para mi familia. Sí, yo trabajo, sí, yo me esfuerzo, sí, yo hago lo que está en mis manos para hacer. Sí, pero ¿quién es el que bendice tu trabajo? ¿Quién es el que bendice tu negocio? ¿Quién es el que bendice lo que pones tu mano para hacer? La escritura es bien clara, dice: de lo recibido de tu mano nosotros te damos, Señor. Esa es la conciencia correcta. Cuando nosotros nos levantamos el cuello y decir: yo me levanto todos los días bien temprano y chambeo bien duro, y por eso es que me llega lo que me llega. No, Señor, no, señora, porque el Señor así lo ha dispuesto.
Y cuando tú y yo le agregamos que somos fieles en nuestro dar, híjole, no te puedes ni siquiera imaginar lo que Dios es capaz de hacer. Y acuérdate que acabamos de leer, estás a punto de cruzar el río Jordán, a esa tierra que el Señor te ha prometido. Pero obviamente también tengamos cuidado de no olvidar los mandatos y los decretos que Él tiene para nosotros. Dice, también contribuyeron. Verso 7, para la construcción del templo donaron alrededor de 170 toneladas de oro, más las 100 y cacho que ya habían dado antes y las que dio David. 10,000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro. También contribuyeron con una gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gersón. Fíjate lo que dice enseguida: el pueblo se alegró por las ofrendas. El pueblo se alegró por las ofrendas, porque había dado libremente y de todo corazón al Señor. Y el rey David se llenó de gozo. Señor, que ya llegue ese día donde el único rey de nuestra vida seas tú. No lo que tenemos en las cuentas bancarias, o debajo del colchón, o lo que nos han prometido que en herencia nos dejarían. Que nuestro enfoque no sea eso. No lo que nuestro negocio nos sea capaz de dar, sino que el Señor es el que extiende su mano para nosotros poder salir adelante y tener todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria, un extra. Amén. Último punto. Es nuestra decisión aceptar o rechazar a Cristo. Así es sencillo. Aceptar o rechazar a Cristo. Pero antes de llegar a eso, si usted no está viendo por internet, tal vez no puede estar aquí con nosotros, pero en su corazón hay ese deseo de poder bendecir a la casa del Señor. Ahí en las transmisiones usted va a ver la manera en la que lo puede hacer. No pensaba ni planeaba decirlo, pero siento en mi corazón. Porque en esta casa nos alimentamos. En esta casa encontramos soluciones para nuestra vida. Y no es que esta casa quiera nuestro dinero, porque me incluyo. Ni Dios está obsesionado en que nosotros le entreguemos nuestras finanzas. La realidad es que el corazón de Dios está en sus promesas para nosotros. Pero ¿cómo podemos demostrarle a Dios que realmente confiamos en Él si no actuamos en fe? Si no actuamos en lo que hemos creído, si no operamos en esas bendiciones que Él ha derramado a nuestra vida. ¿Sí me sigues? Ay, pastor, usted es bien fácil decirlo porque es pastor. Los mismos 500, 200, 100, 20 pesos que tú tienes es lo que valen para mí también. Así de sencillo. Es bien fácil las matemáticas de Dios. Mientras más das, más vas a tener. No es bajarle a la cuenta, no es bajarle a lo que traes en tu bolsa. Mientras más bendices la obra del Señor, el Señor más nos bendice a nosotros. Así es simple. Así de sencillo. Como tan sencillo es decir, o acepto o rechazo a Cristo. No es complicado. Ponte a pensar en un momento en esto. Tú y yo somos la obra maestra de Dios. Después de haber creado animales, después de haber creado aves, plantas, todo lo que el Señor hizo, llegó el sexto día y dijo: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Tomó barro, sopló aliento de vida en él y llegó Adán a la tierra. La obra maestra de Dios. ¿Tú crees que no hubiera sido bien práctico para Dios hacernos como robots? Plantar en nosotros la manera en que tendríamos que vivir y no poder ver opciones delante nuestra. Simple y sencillamente así dijo el Señor y punto. Velo de la manera nuestra.
Y piénsalo así. ¿Tú crees que a Dios no le duele cada que tú y yo tomamos malas decisiones? ¿Tú crees que el corazón de Dios no se entristece cuando tú y yo optamos por no seguirlo a Él y seguimos otras cosas? ¿Tú crees que a Dios no le puede eso? Somos sus hijos, somos sus hijas, somos su creación más perfecta. Mira, yo me he preguntado, Señor, ¿por qué pusiste tal órgano en mi vida, en mi cuerpo? Porque hay necesidad de tanta complejidad en el funcionamiento de nuestro organismo. Los que han estudiado medicina, cuando estudiaron, mira, se quebraron la cabeza tratando de entender por qué y por qué conecta una cosa con otra y por qué. ¿Tú crees que después de haberse tomado el tiempo y habernos diseñado tan complejos en nuestro funcionamiento, pero tan perfecto, a Dios no le duele que tú y yo vayamos en pos de otras decisiones? Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, al único, para que todo el que cree en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Y una vida eterna al lado de Dios. Él sabía que tú y yo un día tendríamos que enfrentar la decisión de aceptar o no a su Hijo Jesucristo. No podemos cambiar el hecho de que Él muriera en la cruz. No lo podemos cambiar. Y por más que queramos darnos pues, ¿cómo poder decir? El deseo en nuestro amor hacia Él, Señor, como Pedro dijo: yo también contigo, Señor. Y le dijo Jesús: Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Estás diciendo que también morirías conmigo. No podemos cambiar la historia de lo que realmente sucedió. No podemos cambiar los años que han pasado de nuestra vida sin conocer al Señor, pero sí podemos cambiar los que vienen delante, conociéndolo a Él. Sí podemos cambiar la historia de nuestra vida que viene por delante, porque te lo repito, si no es una, es otra. ¿Con Dios o sin Dios? Y le voy a pedir al equipo de alabanza si me acompaña, por favor, ya para terminar esta reunión. Pero no quiero que nos vayamos de este lugar sin antes todos estar seguros de que le pertenecemos a Cristo, de que nuestra vida le pertenece a Él. A mí no me encantaría irme pensando que alguien pudo haber tenido la oportunidad de hoy aceptar a Cristo en su vida y que su destino cambie radicalmente y que haya decidido mejor no hacerlo. Yo te voy a pedir que te preguntes a ti mismo, a ti misma, si estás realmente seguro o no de tener a Jesús en tu corazón. Mira, yo estoy tan seguro como hasta para decirte que a los 9 años, en un salón del 3er piso de aquel edificio, que antes le llamamos la selva porque estaba lleno de animales de selva, en las paredes, yo acepté a Cristo en mi corazón. Pegado a la ventana que está ahí. Ni siquiera al frente. Pero mi maestra de escuela dominical preguntó: ¿hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón? Y algo pegó aquí adentro de ese niño de 9 años que yo era, que me hizo decir: yo sí quiero. Y a los 9 años de edad, yo tengo la certeza desde esos años en mi vida que cuando este cuerpo deje de funcionar y mi espíritu lo abandone, yo me presentaré delante de Dios para vivir la eternidad con Él.